Bueno, el día de hoy vamos a terminar esta serie de videos explicando, digamos, dos estructuras faltantes en la programación en texto plano, como son el condicional if. El condicional if únicamente lo que nos permite hacer es decidir entre dos opciones cuál es la que debo de tomar, o dentro de tres opciones, o dentro de un número cualesquiera de opciones que yo tenga. Entonces vamos a explicar cómo funciona. Vamos a iniciar incluyendo la librería std, stdio, ¿cierto? stdio.h. Después de esto vamos a escribir nuestra función botmain, que únicamente, pues como les había explicado en un video anterior, es para que la consola sepa qué es lo que tiene que buscar, tiene que venir a buscar a este bloc de notas para poder empezar a analizar pues como todo el algoritmo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a utilizar estas dos funciones básicas en la programación. La primera es escribir en consola una frase cualesquiera. En este caso vamos a colocar ingrese un valor, ingrese un valor cualesquiera, ¿cierto? Listo, ahí le estamos diciendo, indicando a nuestro usuario final que nos ingrese un valor. Pero esto no está consumiendo pues memoria ni nada, únicamente es algo que se nos va a desplegar en la consola una vez hayamos ejecutado el algoritmo, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es, una vez la persona que está ejecutando el algoritmo ingrese un valor, vamos a capturar ese valor. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a utilizar la función scanf, compare entre paréntesis, punto y coma, y acá entre comillas vamos a hacer un proceso similar eh, a cuando estábamos imprimiendo una variable, que es colocar el símbolo porcentual. En este caso, como lo que vamos a hacer es tomar un número, porque lo que vamos a hacer es como una operacioncita matemática muy básica. Entonces vamos a copiar, por ejemplo, vamos a copiar la letra I, que nos indica que lo que vamos a capturar por consola es un número para hacer una operación. En este caso se le llama pues un número entero a nivel de programación. Y acá lo que vamos a hacer es colocar el símbolo ampersand, y ya con este símbolo ampersand vamos a colocar la variable A, ¿cierto? Bueno, entonces voy a retomar acá, ya que acá debimos haber definido la variable A, y después de definirla no teníamos que igualarla a esta función scanf, sino que en el siguiente renglón vamos a escribir la función scanf, y ahí es donde vamos a capturar el dato, ¿cierto? Una vez realizada esta primera parte, ya tenemos una vez ejecutado el algoritmo e ingresado un valor, ya tenemos algo almacenado dentro de A. Ahora vamos a realizar el mismo proceso, pero para tomar un segundo valor, ¿cierto? Entonces vamos a solicitarle a nuestro usuario, digamos, de nuestra aplicación o de nuestro algoritmo, que ingrese un segundo valor. Una vez le hayamos indicado esto, vamos a colocar en este caso como un salto de línea para que nuestro algoritmo quede como un poco más ordenado. Esto pues es a criterio, digamos, de cada uno de los programadores. Cada cual organiza su código como desee. Ahora vamos a capturar este otro valor. Vamos a crear unas variables llamada b. También asignamos un espacio de memoria de longitud entera, y vamos a nuevamente capturar esa variable. Entonces vamos a escanear esa variable, vamos a colocar acá porcentual, y porque nuevamente vamos a capturar un valor entero. Si yo le estuviera solicitando a mi algoritmo que me ingresara, por ejemplo, una letra o una palabra, entonces ya no utilizaría i, sino que ya hay una letra reservada para cada tipo de dato, para cada tipo diferente de dato que se desee ingresar. Por ejemplo, para una letra sería de pronto colocar acá la letra D, para que él entienda que es una letra lo que se va a leer. Pero en este caso vamos a utilizar la I, y vamos a almacenar
este valor en B, que ya reservamos un espacio de memoria para la variable B, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es analizar como tal estos dos valores. Vamos a decir, si la variable A es igual, perdón, si la variable que me ingresó y almacené en A, vamos a decirlo de la siguiente forma, si la variable que almacené en A es mayor o igual que 10, entonces vamos a realizar el siguiente proceso. Vamos a ejecutar estas líneas de código que voy a poner entre estos corchetes y en el caso de que si A sea mayor que 10, entonces vamos a realizar la suma de A más B y vamos a almacenar eso dentro de C. Vamos a colocar acá C. Vamos a hacer la suma en el caso tal de que queramos corroborar que nuestro algoritmo hizo un correcto análisis pues, de lo sucedido. Vamos a imprimir este valor de la suma. Vamos a recordar cómo se imprime. Tenemos que colocar acá muy similar a como lo hicimos en el scanf. Vamos a colocar acá porcentual y afuera vamos a colocar eh, una coma y luego la variable que deseamos imprimir. En este caso, la diferencia entre la función printf y la función scanf es que scanf lleva un ampersand al lado de la variable, ¿cierto? Recuerden que scanf es para leer valores y printf es para escribir valores en consola, ¿cierto? Ahora ya tenemos, ya sabemos que imprimimos esto acá, pero entonces acá nos está preguntando si el valor de A es mayor que 10, entonces ejecute estas dos líneas de código. Pero entonces tenemos como el recíproco de esta condición, que en este caso sería que A sea menor que 10. Entonces, para poder, digamos, ejecutar alguna acción diferente, en el caso tal de que se cumpla esa condición recíproca, entonces lo que vamos a hacer acá es colocar este else, que en español esto traduce sí, y esto traduce si no, o sea, como lo opuesto a esta condición de acá arriba, ¿cierto? Entonces, ahora, en el caso de que no se cumpla esa condición, lo que vamos a hacer es en esa variable, vamos a crear una nueva variable de, y vamos a decir que eso es igual a multiplicado por b, ¿cierto? Entonces, acá vamos a hacer esto un poquito más complejo. Vamos a colocar acá dividido, vamos a colocar acá multiplicado y acá vamos a colocar dividido. Entonces, vamos a imprimir ese valor de la variable d. Vamos entonces a colocar acá entre comillas, vamos a colocar porcentual i, porque vamos a imprimir posiblemente un valor entero y acá vamos a colocar el valor de la variable que vamos a imprimir. En este caso ya hemos pues como tal utilizado el condicional if else para analizar un dato y ese dato lo hemos obtenido digamos ha sido un valor que se ingresó por medio de la consola, ¿cierto? Vamos ahora a probar este programa para ver si nos funcionó. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo. Vamos a colocar acá programa 2.c y vamos a ver que queda guardado un documento, ¿cierto? Entonces vamos a guardarlo. Ahora vamos a ir a la consola y vamos a abrirla para tratar de ubicarnos en el directorio correspondiente donde guardé mi algoritmo, o sea, en documentos. Recuerden que, por ejemplo, si estoy parado en esta ruta y quiero saber qué rutas tengo ahí dentro, o sea, qué carpetas podría, digamos, visualmente observar que hay si ingresara por el explorador de carpetas. Entonces, si quiero saber qué carpetas hay dentro de esta ruta, únicamente es que coloque la palabra clave dir o el comando y acá me va a mostrar todas las carpetas que tengo adentro, ¿cierto? Acá me puedo dar cuenta que tengo la carpeta documentos, que como pueden observar acá está escrito de esta forma, está escrito pues en inglés. Entonces lo que voy a hacer es ingresar a esa carpeta. Para eso voy a colocar cd documents
documents. Y ya una vez esté ahí, ya voy a poder como tal compilar mi algoritmo. Entonces, pues algo básico es que el algoritmo quedó guardado ahí. Si yo doy dir, voy a encontrar que me va a aparecer como tal un archivo con el nombre de mi algoritmo en esta lista larga pues que me está saliendo acá. Y por eso es que me estoy ubicando en esta ruta, porque ahí es donde voy a poder compilar mi algoritmo. Por ejemplo, sabemos que nuestro algoritmo se llama programa 2, vamos a buscar por la P y acá vamos a ver, está un poco más arriba, mira acá está programa 2.c. Entonces en este caso lo que tengo que hacer es compilar ese programa 2.c. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colocar gcc espacio menos o, acá colocamos el archivo donde se va a almacenar nuestro resultado, vamos a colocar simplemente programa 2 y acá vamos a colocar nuestro archivo a compilar. Entonces vamos a colocar programa 2.c y vamos a compilarlo para ver qué resultado obtenemos. Esperemos un momento. Bueno, acá me está indicando que eh, está esperando un punto y coma em, antes pues de un corchete que se colocó. En este caso vamos a ver por acá dónde está y vamos a ver que acá nos está faltando un punto y coma. Efectivamente eso es un error em, de sintaxis que nos va a permitir que nuestro algoritmo se compile de forma correcta. Vamos entonces a guardar los cambios. Podemos visualizar que ya no está un asterisco que me salía al lado del nombre, indicándome que ya el algoritmo que los cambios fueron guardados. Vamos a volver a compilar. Vamos a encontrar que nos tuvimos un error también nuevamente en la escritura de esta función que es printf y vamos a guardar nuevamente los cambios. En este caso esto es un error de sintaxis. Vamos a volver a compilar y vamos a esperar una salida. Vamos a ver que nuevamente omití colocar la F acá. Es printf. Recuerden, siempre hay una F al final de la opción print y de la función scanf. Ahora vamos a volver a guardar y vamos a volver a compilar. Vamos a ver qué resultado tenemos. Hemos observado un resultado totalmente correcto. Entonces ahora vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Ya está compilado, ya está libre de errores. Vamos a ejecutarlo y vemos que nuestro, en nuestra consola se imprimió esta frase que nos dice que ingrese un valor cualesquiera. Vamos a ingresar, por ejemplo, el valor de 8. Vamos a ver que nos solicita un segundo valor y en este caso vamos a ver que la salida fue 2. Entonces vamos a analizar nuestro algoritmo. Si el valor de A era 8, quiere decir que se debió haber ejecutado la segunda parte del condicional, porque la primera parte decía que si el primer valor era mayor que 10, hiciera esta operación, pero si era menor, o sea, en otro caso, que hiciera simplemente la división. O sea, y que no lo almacenara o no lo almacenara en una variable entera. Esto quiere decir que no podía almacenar la parte decimal. Entonces, si sabemos que la división de 8 entre 3 nos da 2 y unos decimales, entonces solamente nos imprimió esa parte entera que es el valor de 2. Por ejemplo, si hubiéramos querido imprimir los decimales, acá tendríamos que haber declarado este tipo de dato de forma double y acá debemos haber colocado una D, perdón, una F, que es la que nos permitiría imprimir esos datos. Vamos a visualizar, vamos a volver a probar nuestro algoritmo, vamos a compilarlo. Esperemos un momento que nos cargue. Vamos a ir validando algo. Bueno. Listo, acá de pronto nos va a lanzar un error. Vamos a ver cómo nos fue.
Listo, acá nos está diciendo que la ejecución fue correcta. Ahora vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Vamos a colocar nuevamente los mismos valores para corroborar si la salida ya me la está entregando en decimal. Y estamos viendo que me está volviendo a hacer una aproximación a solo la parte entera y me está agregando unos ceros al final. Entonces, para intentar corregir esto, vamos a intentar cambiar este tipo de dato a el tipo de dato float. Vamos entonces a guardar los cambios. Vamos a compilar nuevamente. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Vamos a colocar los mismos datos para tratar de obtener el resultado correcto. Y estamos evidenciando que nos sigue dando este mismo resultado. Entonces, ahora, para intentar cómo solucionar esto, vamos a simplemente colocar todos los tipos de datos float para mirar a ver cómo nos va, ¿cierto? Vamos a colocar float. Acá vamos a leer un flotante, o sea que ya no colocamos esta i de entero, sino la f. Acá vamos a leer otro float, o sea, un tipo de dato con cifras decimales. Y acá vamos a almacenar un valor flotante nuevamente. Vamos a colocar acá este tipo de dato también float para que todo nos quede como de la misma forma. Y vamos a leer este dato float. Listo, ahora acá vamos a guardar los cambios y vamos a nuevamente compilar nuestro algoritmo para ver si hay algún error. Vamos a esperar un momento. Nuestro algoritmo no tuvo ningún error. Y ahora vamos a ejecutarlo. Vamos nuevamente a ingresar los mismos valores. El primer valor es 8, el segundo valor es 3. Y ahora sí vamos a obtener una salida perfecta. Vamos a obtener una salida con decimales y nos va a dar el valor exacto de lo que sería la división de entre 8 y 3, ¿cierto? Esto es pues como la primera parte que les quería explicar. Ahora vamos a trabajar con la sentencia switch o con la estructura switch. Vamos a como básicamente escribir la estructura. Vamos a colocar como en los otros casos la sentencia, pues la palabra clave para hacer es para hacer como tomar esta decisión, en este caso la decisión que me permite tomar el switch, es que depende del caso o de la respuesta que yo obtenga, me dé una salida específica. Esto sería como un if-else de forma más generalizada, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá nuestro switch. Acá vamos a analizar nuestro valor de una variable, pues cualesquiera. Por ejemplo, vamos a analizar la variable a. Entonces, ¿cómo la vamos a analizar? Bueno, en este caso yo les voy a pedir disculpas, voy a retomar acá, listo. Y vamos entonces a colocar las siguientes líneas de código. Entonces, vamos a colocar esta línea, vamos a darle un espacio hacia adelante para, digamos, ir aprendiendo a programar de forma estética, colocando unos espacios acorde pues, a la jerarquía de las líneas de código que yo esté escribiendo, ¿cierto? Si hay una línea de código que está dentro de unos corchetes, entonces la sangría o el espacio inicial que se va a dejar va a ser algo, digamos, estético para que se pueda diferenciar de su sentencia, pues, dentro de la cual están incluidas estas líneas de código, ¿cierto? Entonces acá vamos a colocar en el caso de que este valor de A sea, por ejemplo, 1, lo que debemos de hacer va a ser lo siguiente. Acá vamos a volver a colocar vamos a dejar otro espacio adicional, ya que vamos a generar pues como unas líneas de código más. Vamos entonces, en el caso de que eso sea
de que sea 1 ese valor de A, o sea, acá estamos diciendo que esta es la variable a analizar, el dato a analizar, entonces en el caso de tal de que ese dato sea 1, lo que vamos a hacer es em, imprimir ese valor de ese dato, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, a imprimir el valor del dato, el valor del dato es, vamos a colocar porcentual flotante y vamos a copiar acá la variable A. Listo, vamos a colocar acá esta sentencia break para, digamos que si analizo que esta es la línea o la parte del código que debo ejecutar, entonces la ejecuto y en ese momento rompo el ciclo, rompo el condicional, o sea, ya no sigo ejecutando las siguientes líneas de abajo. Entonces ahora vamos a pasar en el caso de que ese valor sea 2. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a colocar en el caso de que valga 2, vamos a imprimir, acá estoy omitiendo la F, vamos a corregirlo y vamos a colocar acá que el valor del dato, vamos a colocarlo acá de la siguiente forma, el valor del dato es 2, vamos a escribirlo textualmente, ¿cierto? Como para ir diferenciando que y vamos a romper como tal ya la ejecución de esa sentencia, de la sentencia switch. Ahora vamos a utilizar un caso ya por default. En este caso, en, es- en esta parte lo que tenemos que escribir es la palabra clave default, dos puntos, y acá vamos a colocar em, o vamos a imprimir en consola que el valor ingresado no es ni 1 ni 2. Entonces, como para mirar a ver qué resultado nos sale, entonces vamos a colocar el valor ingresado no es 1, bueno, coloquémoslo así, ni 2. Como para diferenciar, ya que acá estoy imprimiendo el 1 de forma numérica, acá estoy imprimiendo el 2 de forma textual y acá estoy imprimiendo que no es ni 1 ni 2. Entonces eso quiere decir que acá ya realicé como pues, un análisis de todos los posibles resultados. Yo puedo como tal, digamos, o sea, es tener muchos casos, tener muchas las alternativas que yo quiera. Eso es como para, más que todo para casos cuando tengo muchas posibles alternativas, ¿cierto? Puedo utilizar pues como este tipo de estructura, la estructura switch. En el caso de que las condiciones sean solo si algo es mayor que cierto número y en otro caso, pues y en el caso opuesto, entonces podría utilizar la condición if. Bueno, ahora vamos a guardar acá los cambios y a, vamos a compilar nuestro algoritmo. Vamos a proceder a compilar. Entonces, ya sé que lo único que tengo que hacer es presionar flecha hacia arriba para que me salga pues el comando para la compilación de mi programa, ya que estoy ubicado en la ruta documentos y acá me está solicitando que coloque punto y coma al finalizar estas líneas de código. Bueno, acá recuerden que hay que poner una F, acá hay que poner un punto y coma, acá hay que poner una F y acá hay que poner un punto y coma. Entonces vamos a volver a compilar. Vamos a ver si nuestro resultado es correcto. Perdón, olvidé guardar los cambios. Vamos a volver a compilar. Y vamos a ver que, que hay un inconveniente con este argumento. Bueno, acá nos dice que la cantidad switchada no es un entero. Bueno, eso quiere decir... Bueno, esperen un momento, yo reviso bien. Switch, cantidad, no un entero. Ok, bueno, en este caso el switch lo que me permite es analizar valores enteros, ¿cierto? Vamos a consultar en Google
cómo colocar un argumento flotante dentro de un switch en el lenguaje C, cómo poner un argumento flotante dentro de un switch en lenguaje C. Bueno, vamos a mirar acá como la documentación. Vamos a mirar acá como algunos ejemplos para mirar a ver qué es lo que debemos hacer en este caso. Ok. Bueno, vamos a mirar otro caso. Switch. Bueno, vamos a leer nuevamente nuestro error en la consola. Ok, y vamos a nuevamente analizar acá cuáles fueron las líneas de código que nosotros em, estamos implementando. Vamos a mirar acá. No es un entero. Vamos a colocarle acá como si esto fuera decimal. Vamos a colocarle este punto cero y vamos a guardar los cambios nuevamente. Vamos a compilar. Bueno, vamos a buscar literalmente este error en Google. Vamos a mirar qué resultado nos debe. No, acá es muy usado por los programadores esto de esta página, estos foros de Stack Overflow, como pueden ver acá en la página donde me encuentro ingresado. Y vamos a mirar qué tipo de problema puede ser este. Bueno, en un momento yo leo esta información. Bueno, si acá básicamente nos está diciendo que el switch no se puede ejecutar sobre un valor entero. O sea, nos está diciendo únicamente se puede ejecutar sobre estos tipos de datos, sobre enteros, caracteres, eh, caracteres cortos, caracteres largos, caracteres muy largos. Entonces, y en tipos de datos booleanos, que es cuando se le asigna a una variable la palabra true o la palabra false. Entonces acá como nos están indicando que solamente se puede utilizar el int para leer acá, entonces acá lo que vamos es a capturar pues una nueva variable. Vamos a decir que ingrese un valor entero. Ingrese un valor entero. Y acá vamos a capturar ese valor entero, lo vamos a capturar en una variable que vamos a llamar, por ejemplo, h, y esa va a ser la que vamos a analizar dentro del switch. Entonces ahora creo que si nos debe funcionar, vamos a guardar acá los cambios y vamos a proceder a compilar nuevamente. Vamos a mirar acá la compilación. Me está diciendo que la variable h no ha sido declarada. Vamos a declararla por acá. Vamos a guardar nuevamente los cambios
y vamos a volver a compilar. Ok, vamos a retirar estos puntos ceros, ya que pues fue una idea que me surgió en el momento y me di cuenta que no fue una opción pues como tal válida, ¿cierto? Acá me está indicando que falta todavía un printf, una f en el print, y creo que acá ya no va a funcionar. Vamos a correr el programa nuevamente. Dice acá ya nos tiene que funcionar de forma correcta. Vamos a ejecutarlo. Acá nos va a pedir que ingresemos un valor cualesquiera. Vamos a colocar 10. Ingrese un segundo valor 5. Acá nos está haciendo la multiplicación, ya que está entrando dentro de la condición donde el primer valor ingresado es mayor o igual a 5, o sea, la variable a. Entonces acá nos está pidiendo que ingrese un nuevo valor entero y vamos a colocar que el valor es 1. Y acá vamos a esperar qué salida obtenemos. Se queda un momento pensando. Bueno, acá parece ser que no tuvimos la salida deseada. Acá nos debió haber analizado si era... debió haber imprimido la variable a. Bueno, entonces vamos a proceder más bien a imprimir la variable h, que es la que estamos analizando. Acá vamos a colocar, perdón, vamos a colocar que esto es entero. Vamos a colocar la variable h y acá vamos a colocar que es 2, listo. Vamos a guardar los cambios y vamos a volver a compilar. Vamos a ejecutar. Vamos a colocar 20, acá 10, acá nos saca pues un valor que es la multiplicación de estos dos y acá nos va a pedir que ingrese un valor entero. Vamos a colocar 2 y vamos a esperar a ver qué resultado nos muestra. Estamos viendo que no nos está entregando ningún resultado. Vamos a analizar qué puede estar ocurriendo. Voy a volver acá nuevamente a, a la estructura del switch. Voy a mirar a ver qué puede estar sucediendo. Vamos a volver acá al bloc de notas. Estamos analizando h. Si h es 1, me voy a imprimir 1. Caso que sea 2, me voy a imprimir el valor del dato o de la variable es 2. Entonces vamos a analizar por qué no lo está haciendo de forma correcta. Bueno, acá nos debería de funcionar. Vamos a mirar a ver qué otra diferencia vamos a encontrar en este caso. Ok, acá vamos a incluir nuevamente esta librería para mirar a ver si de pronto es esto lo que nos está generando como tal este error. Vamos a incluir la librería stdlib. Vamos a incluirla stdlib.h y vamos a volver a ejecutar nuestro algoritmo, ya que este nos debe de funcionar correctamente, puesto no hay ningún error de sintaxis como ya se analizó. Entonces vamos a volver a compilar.
acá que nos faltó. Bueno, lo que me equivoqué, vamos a volver a compilar. Vamos a ejecutar nuestro programa. Ingresar acá 10, acá 2. Resultado sería 20 y vamos a ingresar 2. Vamos a mirar qué salida obtenemos. Y nos damos cuenta que no estamos obteniendo ninguna salida. Vamos a intentar nuevamente analizar cuál es el problema. Bueno, vamos a intentar como tal agregar un salto de línea acá y vamos nuevamente a guardar los cambios y vamos a volver a imprimir. Vamos a volver a compilar. Esperemos que nos cargue. Vamos a ejecutar 10, 2, 5 y nuevamente se nos va a quedar como pensando. Vamos a hacer pues como tal no obtenemos ninguna salida en este caso. Vemos que todo está bien. Vamos a mirar a ver si de pronto colocando este corchete, digamos, a la misma altura de este de acá, de pronto ya se nos corre el programa. Vamos a compilar nuevamente. Y vamos a ejecutar. Voy a colocar 20, 10, 5. Y no estamos obteniendo todavía ningún resultado. Ok. Acabo de notar que no hemos colocado el ampersand en esta H. Entonces, por lo tanto, no estamos almacenando ningún valor dentro de la variable h. Será pues como tal el inconveniente. Vamos ahora sí a compilar nuevamente. Vamos a obtener una salida limpia. Ahí vamos a volver a correr nuestro algoritmo. Vamos a colocar 20, 5, la respuesta es 100. Ingrese un nuevo valor, vamos a colocar 5 y vamos a darnos cuenta que nos está indicando que la salida no es ni 1 ni 2. Bueno, eso era todo lo que les quería explicar em, por el día de hoy. Espero pues que les haya de pronto gustado y en una próxima ocasión nos veremos para nuevos videos con mejor información.